Saludos hermanos, que la misericordia, el gozo y la paz de nuestro amado Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Empezamos la lectura correspondiente al día 14. Como siempre, pongamos este tiempo en manos de nuestro Padre. Padre, gracias nuevamente por permitirnos estar en este momento compartiendo la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos y enseñándonos esos misterios ocultos que tienes reservados para tus hijos a través del discernimiento y conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el plan para hoy es la lectura del capítulo 15 del libro de Génesis. Revisaremos también Nehemías, capítulo 4, el libro Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el 14, y finalmente terminaremos con el capítulo 14 del libro de Hechos. Génesis 14. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora vamos a leer el libro de Nehemías en el capítulo 4. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
Y estaban junto a él Tobías, amonitas, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Adob, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a hacerse raros, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcas y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la obra tenían espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es el Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle.
pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de pedazos, 12 cestas llenas, y las que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a leer el capítulo 14 del libro de Hechos. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga
de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de ellos, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y de toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándole lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciéndose estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado por ayunos, los encomendaron al Señor con quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Tiria. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para que la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, hermanos, hemos terminado las lecturas correspondientes a hoy, día 14. Para terminar, oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy nos has mostrado cómo tú respaldabas, Señor, a Abraham. Y aun cuando
Ya era anciano, le prometiste que él sería padre de multitudes. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vimos cómo su fe se mantuvo y a pesar de que tuvo un momento de debilidad, que no estuvo atento cuando preparó el holocausto, igual el Señor también le profetizó que su descendencia sería esclava por 400 años. Pero igual también le dijo que tú estarías con ellos y los sacarías de la esclavitud. Padre, vimos como el pueblo restauraba las murallas y cómo los enemigos se levantan. Y así ocurre en nuestras vidas cuando tú nos restauras, cuando tú restableces la relación contigo. El enemigo va a tratar siempre de romper la relación que tenemos contigo. Pero Padre, ayúdanos a mantener siempre alerta, a mantenernos alerta con la espada vigilante, siguiendo orando, perseverando, pero no descuidando, Señor, eh, y teniendo siempre la espada de la verdad, que es tu palabra, para reprender los ataques del enemigo. Padre, vimos cuánta misericordia tenía Jesús y tanta compasión por la multitud. Y fue maravilloso ver cómo Jesús tuvo compasión por la multitud y cómo multiplicó esos panes y peces para alimentarlos. Y la gente le creía, le seguía, tanto que hasta solamente con tocar el manto, la punta de su manto, eran sanados y lo adoraban. Y él no dijo nada porque él era Dios. Se merece toda nuestra adoración. Sí, Jesús, te mereces toda la adoración porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Alfa y la Omega, que estuviste desde el principio y vendrás un día para rescatarnos, para llevarnos junto a ti. Vemos como el poder del Espíritu Santo obraba en los apóstoles. Y cuando ellos llegaron a esa ciudad, que quisieron adorarlos por ese milagro, como ellos, con tanta humildad, se rasgaron sus vestiduras, diciendo que ellos no eran ningunos dioses, que ellos venían a predicarle al Dios vivo y verdadero, a ti, Jesús. Y aún así, cuando la gente no acepta la verdad, se rebelan y quieren siempre volver atrás. Se atacaron, los golpearon, pero tú siempre apoyándolo, respaldándolo, Padre, a Pablo y a Bernabé. Padre, que esa protección de tu Santo Espíritu siempre nos acompañe frente a las adversidades y a los problemas que nos toca enfrentar mientras vivamos en este mundo. Guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos de la hora de prueba que ha de venir para la humanidad, porque en ti hemos confiado. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca de salvación. En ti hemos confiado y sabemos, Señor, que tú no nos vas a desamparar ni nos vas a dejar, porque tu misericordia por nosotros sigue siendo grande y eterna cada día. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana. Si es que el Señor no viene antes, conforme a su perfecta voluntad, que sea siempre para Él la honra y la gloria. Amén, hermanos. Nos vemos. Bendiciones.